Buenos días, bienvenidos a mi primera presentación. Aquí vamos a tratar de explicar una teoría que nos llegó desde hace mucho. De hecho, es la teoría científica más antigua descrita. Aparentemente el mundo es tal y como nos lo describe la física clásica. Sin embargo, esta teoría nos muestra un mundo distinto y vamos a tratar de explicar esta teoría sobre cosas prácticas, en este caso las caminatas sobre fuego. Se supone que si una gente se mete sobre el fuego, se quemaría. Y sin embargo aquí vemos a esta gente divirtiéndose con el fuego sin quemarse. El fuego es real, no se trata de un truco. Si los caminantes sobre fuego no sufren quemaduras, eso se debe a que hay algo que los protege. En toda caminata se necesita la presencia de un chamán y aparentemente el truco que les permite caminar sobre fuego sin quemarse está en los poderes mentales de ese personaje. Toda caminata es presidida por un chamán, un especialista de entrar al trance. La palabra trance viene del latín transitus, que es pasar de un estado mental a otro estado mental. En el griego está la palabra ektasis o éxtasis, que significa la salida del alma de las cárceles del cuerpo. Sin embargo, parecería que ese poder de la mente sobre la materia está muy limitado. Las caminatas son la mejor prueba de que se es un chamán. Dice Mircea Eliade, en Siberia un aprendiz pasa a ser chamán solo hasta que puede sostener en sus manos sin quemarse objetos ardientes o hasta que puede caminar sobre brasas. En el Antiguo Testamento los regalos de Dios refieren también a eso, a caminar sobre fuego. Dice en Isaías, cuando pases sobre fuego no te quemarás, ni la llama arderá sobre ti. Y cuando Daniel dice nuestro Dios, le dicen a Nabucodonosor, puede librarnos del fuego ardiente del horno. Y luego, atados de pies y manos, Sidrac, Misac y Abdenago fueron lanzados al fuego ardiente, pero Azarías, poniéndose de pie, oró por ellos, y el fuego no los tocó ni los afligió. En este caso, Azarías actuaría como el chamán que permite a otros caminar sobre fuegos, porque los otros estaban atados de pies y manos, pues no podían hacer mucho para concentrarse, pero Azarías los protegió. Ahora, si el poder de la mente sobre la materia se reduce a caminar sobre fuego, como aparentemente es así, pues entonces yo preferiría mejor los regalos del Nuevo Testamento, convertir el agua en vino. A mí me sería más útil eso que caminar sobre fuego. Caminar sobre fuego me sería útil nada más si tuviera un circo. Tiene que tratarse de una propiedad más general aplicada a un uso muy particular. Tiene que ser una cualidad propia del hombre y no de animales o cosas. ¿Qué tiene el hombre que no tienen los animales o las cosas? Bueno, conciencia. Algo pasa con la conciencia que es capaz de afectar el mundo que nos rodea. Esa capacidad fue reconocido desde muy antiguo. Los chamanes eran gente importante en su comunidad. Adivinaban el futuro, sobre todo cuando la tribu iba a salir de cacería. Adivinaban cosas que eran importantes para la tribu. El chamán es el experto del trance. Aquí vemos un dibujo de un chamán preparando sus objetos que va a usar en los actos propiciatorios para la cacería. Un rinoceronte, un oso,
es que antiguamente el hombre realmente estaba muy en desventaja con las bestias y tenía que usar cualquier modo posible para poder alimentarse. Y si alguien notó que podía adivinar el futuro, que podía ver los resultados de la cacería y que podía saber quién iba a resultar herido o cualquier cosa importante, por supuesto que ese alguien se iba a especializar en esa facultad. El chamán surge para propiciar las técnicas de caza. Aquí vemos el santuario del oso en Montespan, un dibujo de cómo podía haber sido esto. Una piedra tiene una piel de oso encima y la gente baila. Por supuesto que alguien se ha de haber dado cuenta que en algunas de esas ceremonias alguien pisaba el fuego y no se quemaba, o que el chamán mismo pisaba el fuego y no se quemaban, y de ahí nacieron las cualidades especiales que tiene el chamán. Antes de cada cacería se efectuaban ceremonias propiciatorias. Miren, son dibujos de animales asaeteados que están en las cuevas. No, el arte no se inventó para poder expresar algo artístico, sino para ceremonias mágicas. El arte nació para ejercer la magia. Aquí tenemos un dibujo de unos artistas dibujando un bisonte, pero dense cuenta, le dibujan una flecha clavada. Aquí está otro artista prehistórico dibujando animales para ser usados después en las ceremonias. En la cueva de Trois-Frères en Francia vemos lo que parece ser un chamán disfrazado. Este es el dibujo más antiguo de un chamán disfrazado de uro para poder ayudar o para que los uros lo confundan con uno de ellos y acercarse así al animal para poder cazarlo. Tenemos una danza de trance en una cueva, un dibujo, están los bisontes arriba ya pintados y el chamán entraba en trance para poder vislumbrar el futuro. En la cueva de Niaux vemos dibujos. Ahora, si el arte se hubiera inventado como arte, ¿por qué entonces muchos dibujos se dibujan sobre las presas ya dibujadas? Lo que importaba era la ceremonia. Entonces hacían un animal para poder asaetearlo, dibujarle saetas, golpearlo, y el hecho de que ya no hubiera espacio y tuvieran que dibujar otro animal sobre el mismo animal, pues no importa, mágicamente el animal que acababan de dibujar era el que importaba, era el que iba a actuar la magia. Usar la magia era una necesidad fundamental. Aquí hay un búfalo asaeteado en un hueso. La gente no se preocupaba mucho por el arte, por supuesto que de ahí nacieron los artistas, sino que se preocupaba por crear una figura de un animal que después pudieran golpearla. Es que seguramente ese dibujo y las ceremonias del dibujo iban a ser importantes al día siguiente cuando trataran de matar al animal. Aquí vemos un rinoceronte asaeteado en Colombiere. De hecho no hay animales nomás por el puro placer, todos están golpeados. Al día siguiente seguramente esto es lo que pudiera pasar cuando se enfrentaran a tales bestias. Un oso apedreado en la cueva de Trois-Frères, vean cómo está golpeado, si fuera, incluso está escupiendo sangre. O sea, si ustedes trataran de dibujar un oso nada más por el puro placer estético, pues no lo golpearían tanto, ni el oso estaría tan fregado. Lo que pasa es que tratan de actuar mágicamente sobre la cacería de mañana. Vean cómo, bueno, un dibujo, cómo van a luchar contra el oso la mañana siguiente. El hombre fue un gran competidor contra los osos, porque los osos habitaban las cuevas y los hombres primitivos se encontraron con que las cuevas eran muy importantes, sobre todo ahora que tenía el fuego, para poder resguardecerse
de otros depredadores. Vean este mamut, este sí fue no dibujado sino esculpido en piedra y tiene golpes. Si ustedes hacen la figura de un mamut para poder exhibírsela, pues no la golpean, pero aquí con eh, toda intención golpean a la figura que acaban de dibujar. Aquí vemos en la cueva de Rofeignac un mamut que parece tener cuerdas. Seguramente esto se complementa con lo de la cueva de Fort de Gaume, o sea, cuerdas sobre el mamut. Miren, por ejemplo, esta sería una representación artística de cómo pasaban las cosas. Hacían caer al mamut en algún lado, después trataban de agarrarlo y de matarlo a pura pedrada porque no tenían muchas cosas para matar un mamut. Otra casa de reno dibujada, una mano encima del reno, la mano siempre significa dominación. Un jabalí herido en las caux. La ceremonia va a tratar de evitar que a la mañana siguiente pase una cosa tal como esta. Aquí vemos un caballo, en Europa también hubo caballos, esta es la cueva de Pechmerle en Francia. El caballo nació en Norteamérica pero emigró a todas partes del mundo, sin embargo el caballo nunca se enfrentó a un depredador tan peligroso como el hombre. El hombre lo extinguió en todos lugares excepto Mongolia, de ahí salieron los caballos actuales. Vean un dibujo de un caballo, parece que se tratara de un caballo pinto, sin embargo no. Esos son golpes que se le infligen al caballo para matarlo. El hombre primitivo no trató de montar el caballo, sino de comérselo. Arriba de la figura del caballo está una mano pintada. La mano es un símbolo místico de dominación que se hacía en las preparaciones para la caza. Miren ustedes, la frase de arriba corresponde a Charles Darwin. Decía que el miedo de las aves al hombre es un instinto particular dirigido contra él y no surge de otras fuentes de peligro. O sea, en el mundo de Norteamérica, el caballo se adaptó nada más a los peligros de Norteamérica y no pudo desarrollar instintos capaces de resistir al hombre y lo exterminó fácilmente. El caballo era una comida habitual para los habitantes de Norteamérica nuevos y de todo el resto del mundo excepto Mongolia ya viejos. Las aves en cambio ya son muy miedosas al hombre casi en todos lados, aunque en las épocas de Darwin, cuando llegó él a las Falkland o a la Tierra de Fuego, las aves eran tan mansas que se posaban en los hombros de la gente y la gente podía matarlas nomás agarrándola. Darwin incluso se refiere que él mató una vez un halcón de tan manso que era con el cañón de su escopeta, no disparándolo sino golpeando al halcón que estaba parado en una rama. Eso no podía surgir en Europa. En Europa usted no se puede acercar a un halcón o a un ave sin que ésta inmediatamente huya. Así que de las prácticas chamánicas y de la experiencia práctica de que el hombre podía caminar sobre fuego, nacen las caminatas sobre fuego que ya la realiza el chamán o deja que se realicen. Aquí tenemos un dibujo de lo que sería el primer chamán que entra al fuego ya como una práctica ya establecida. Aún hay especialistas del éxtasis porque ellos aún siguen cumpliendo funciones, tal vez ya no de cacería, pero cuando menos de curación, sanación. Esta foto fue tomada en Siberia, ahí se ve a un ruso. El chamán, la palabra chamán viene del tungus y que quiere decir el que habla con los espíritus. Las prácticas chamanes consisten en movimientos y sonidos repetitivos y por largo tiempo hasta que se alcanza el trance. Bueno, pero ¿qué sería el trance? Pues no imaginamos otra cosa más que el trance debe estar asociado a un recuerdo.
porque no tenemos otra cosa más que lo que hace la mente más que recordar. Así que recordar sería un trance en pequeño y el trance sería un recordar en grande. Si todo lo que tenemos son recuerdos y todo lo que la mente produce son recuerdos, entonces nos preguntaríamos, ¿recordar produce un efecto físico? Pues no podríamos, según los conceptos actuales de cómo trabaja la mente, no podíamos creer que el recordar produzca un efecto físico, porque nuestro símil de el recordar es una computadora y todos los procesos del recordar pasarían dentro de la computadora y ninguno podría producir un efecto físico. Tenemos las teorías tal vez equivocadas, tal vez tengamos que pensar en la mente como el internet, algo con lo que la computadora está conectada, en lugar de pensar de que el recuerdo se produce dentro de el cerebro. También la manera de que se recoge esa información está demasiado elemental. En esta imagen tenemos cómo se van agrupando, trayendo las palabras para formar un pensamiento de donde sea que estén acomodadas para luego llevarlas al tren que las va a llevar a la conciencia. La verdad, lo que nos falta es un concepto de mente. Pero, por ejemplo, ¿en dónde residiría la mente en este cúmulo de pájaros? Porque todos se mueven como si fuera un solo individuo. ¿En dónde estaría la mente en esta flor hecha de insectos? Porque cada vez que reposa durante la noche, la flor se recompone, o sea, la colonia completa se recompone en la forma de una flor. ¿Qué es el individuo? En la teoría de los enjambres, por ejemplo, se supone que los aves son individuos y que cuando vuelan juntos nada más se están vigilando unos a otras para volar como los aviones en formación, volando para no chocar. Pero sin embargo eso no explica los enjambres, porque los enjambres se comportan como si fueran un solo individuo. A veces se apelotonan, a veces se expanden, a veces se mueven en direcciones y parece ser que una sola voluntad mueve al enjambre, no exactamente que nada más se están vigilando para no chocar. ¿Estos estorninos son muchos o uno? Porque obviamente hay una voluntad que mueve a los pájaros y esa voluntad no está en un estornino dado, sino en el conjunto. Y por ejemplo, estos peces que están mirando a un extraño, ¿son muchos peces mirando a un extraño o es un solo pez mirando a un extraño? Esta es una flor de bambú. El bambú es una planta originaria de Asia que ha sido llevada a todo el mundo. Y el bambú florece después de periodos muy prolongados que pueden ser hasta de 130 años, pero cuando florece el mismo tipo de bambú, florece al mismo tiempo a donde quiera que haya sido llevado como si fuera uno solo. Por ejemplo, en la barrera de coral australiana, mide 1600 kilómetros y sin embargo cada especie de coral suelta los gametos una vez al año a la misma hora del mismo día. Hay una teoría que podía explicar estos fenómenos y de hecho es la teoría científica más antigua que nos ha llegado, más antigua del mundo. Se llama la teoría de lo uno y lo múltiple. En el Platón se dice: los filósofos antiguos nos han transmitido el conocimiento asombroso de que las cosas se componen de uno y muchos se reúnen en sí, lo finito y lo infinito. Esta teoría, la de lo uno y lo múltiple, es como un regalo de los dioses que un nuevo Prometeo ha traído a la humanidad. ¿Quién inventó esta teoría? Eso no lo sabemos. Sin embargo, Aristóteles, que estuvo 19 años en la academia, nos dice: una tradición muy vieja dice que ciertas artes y la filosofía
fueron descubiertas muchas veces y muchas veces perdidas, y que estas creencias son despojos de una sabiduría muy antigua. Miren, la filosofía es una palabra muy vieja. Antiguamente se llamaban los filósofos de la fisis a los filósofos que estaban antes de la academia, pero que estaban en la misma línea que la academia. Después cualquiera puede empezar a llamarse filósofo sin ser realmente la filosofía de la fisis. Fisis quiere decir naturaleza, entonces los filósofos de la fisis eran los amantes del conocimiento de la naturaleza, y esos solamente son los de la academia y para atrás. Sabemos que la filosofía se la enseñaron a los griegos, unos que no eran griegos, Tales y Anaximandro, y después los griegos de Mileto la fueron pasando hasta que llegó a Sócrates y Platón le construyó un edificio. Aquí más o menos vemos cómo sale en el 495 de Mileto a Elea, llega a Atenas desde Elea en el 450. Elea está en el empeine de la bota italiana, Mileto está en lo que es ahora Turquía. Platón, un discípulo de Sócrates, construye a la academia, la funda, que sería una escuela para enseñar lo que le trajeron de Elea en Atenas, para enseñarlo en Atenas, y además de otros discursos. Entonces Platón funda la academia en el 385 a.C., y después Aristóteles, que estuvo 19 años en la academia, funda el Liceo ahí mismo en Atenas. Así que Atenas de repente tiene dos escuelas muy distintas, una que estudia filosofía, la academia, la filosofía es la teoría de lo uno y lo múltiple, y otra, el Liceo, que está en contra de la teoría de lo uno y lo múltiple, y que se opone a esas ideas que califica de totalmente increíbles y absurdas. El paradigma de la academia es: el mundo no es tal cual nos parece. Lo que nuestros sentidos captan no es el mundo real. A este no lo vemos, pero la razón lo intuye. Mientras que el liceo enseñaba las cosas prácticas de la vida. El mundo que vemos es real y es el único mundo que hay. Los dioses no pueden querer engañarnos. Así que tenemos a la filosofía, que es el estudio de lo que está detrás de las apariencias. Ya con esa definición entonces nos damos cuenta que hay un mundo aparente y hay algo que se puede estudiar del mundo que está atrás de las apariencias, que sería el mundo real. Es lógico que esperemos de que el mundo no acabe donde los sentidos dejan de percibirlo, porque incluso hay animales que lo perciben distinto a nosotros. Pero entonces podemos de todas maneras suponer que hay un mundo aparente sensorialmente y hay un mundo que no nos es perceptible, aunque pueda estar ahí o que otros animales lo perciban. Pero ojo, aquí viene lo importante. La filosofía, que también se llama teoría de lo uno y lo múltiple, nos dice que los seres múltiples son los que forman las apariencias, pero el mundo real está formado por seres únicos. ¿Cómo es posible que de repente, podemos suponer que lo múltiple o lo que vemos tenga alguna base que no vemos, pero ¿por qué tiene que ser única esa base? Decía Sócrates que hay un mundo invisible, pero este puede ser analizado por medio de la razón. Si vemos destrucción por todos lados, es obvio que la destrucción no puede llegar a ser total, puesto que si no, el mundo ya hubiese desaparecido. Así que el axioma básico de la filosofía eleática es: nada se crea ni destruye. Si nada se crea, entonces nada tuvo un principio, y si nada se destruye, entonces no tiene un fin. Si no tiene un principio ni fin, entonces esa sustancia es eterna. Si es eterna, entonces tiene que ser perfecta, porque si no,
Cualquier imperfección en la eternidad se hubiera resuelto. Y si es perfecta, no puede tener cambios, porque los cambios no ocurrirían en un ser perfecto ni en un ser eterno. Y si no hay cambios, no tiene tiempo. Otra deducción del aforisma de nada se crea ni destruye es que ese ser tiene que ser homogéneo, esa sustancia que no puede destruirse tiene que ser homogénea, porque si no se destruiría, o sea, tiene que haber una destrucción hasta un punto donde ya no pueda haber más destrucción y esa sustancia tendría que ser homogénea. Si es homogénea no tiene partes, porque tener partes es tener diferencias y la sustancia no las tiene. Si no tiene partes no puede tener movimiento, porque el movimiento es moverse de un lado distinto donde se está a un lado donde aún no se está. Entonces, si no hay partes no puede haber movimientos y el espacio se certifica por medio del movimiento. El movimiento supone el espacio, así que si no hay movimiento, pues no podemos atribuirle espacio alguno a esa sustancia. Esos harían los atributos del elemento más simple posible. Pero aquí viene el problema. El uno, o sea, también que le llaman eidos, la idea, eidos es idea, es estéril. Entonces el eidos, la sustancia más simple, tiene que empezar, para dejar de ser estéril, a complicarse, a formar sustancias más complejas. Pero apenas empieza a complicarse, empieza la destrucción. Pero lógico, no es una destrucción total porque todos vuelven a eidos. Y luego, esa destrucción tiene que ser contrapuesta con el mantenimiento. La sustancia, no importa qué tan compleja llegue a ser, tiene que tener una área de mantenimiento. Ahora, esa área de mantenimiento no puede estar dentro del eidos. Ven ustedes, aquí están el eidos con todas las sustancias. El eidos no implica que el eidos sea uno solo, implica simplemente que no tiene ni espacio ni tiempo. El eidos puede ser muchos, pero no tienen espacio y tiempo. Y el lado donde se cambia, donde se recompone, se llama la ousia. El uno, el uno absoluto, o sea, el eidos, que no tiene espacio ni tiempo, tiene que marchar a la ousia, el área de los cambios. Ahí empieza a complicarse y ahí también empieza a regenerarse y ahí también interacciona con otros eidos, porque no hay uno solo, sino hay muchos eidos relativos. Ahí en la ósea los unos interaccionan, evolucionan y se reproducen, todo con la finalidad de que el eidos no acabe estéril. Pero tenemos que entender que a medida que el uno absoluto se complica y se hace destructible, pues bueno, tiene que reconstituirse, pero eso no lo puede hacer en el uno, tiene que hacerlo en una parte donde pueda hacer cambios, ya que en el uno no puede haber cambios. Entonces, una vez reconstituido, vuelve otra vez al uno, y entonces los unos relativos, los unos complicados, están copiándose en la ousia, pero vuelven al uno. La ousia no es nada. Así que tenemos que lo inaparente es lo que crea lo aparente. Por eso resultan los seres simples y lo únicos, porque en lo inaparente lo que reina son las cualidades que tiene el uno absoluto, y de repente pasan a ser las cualidades de lo aparente, y ya los seres simples se convierten en compuestos, los seres imperecederos se convierten en perecederos, los seres y cambios se convierten en cambiantes, y se obtiene el espacio y el tiempo. Pero los seres compuestos no están ahí, ellos nada más son una parte del uno, es un copiado del uno. Ellos no forman un mundo aparte, no hay dos mundos como suponía Aristóteles, no hay dos mundos, es uno solo que se está copiando. Evolucionados. Así que tenemos el mundo inaparente y el mundo aparente. En el mundo inaparente está el eidos. Su característica básica es que no tiene espacio, no tiene tiempo,
y la ósea. La ósea no es un mundo, es nomás una área de copiado de eidos. En la ósea hay tiempo y espacio. Eso lo certifica Aristóteles. Dice Parménides, precisado explicar las apariencias, a admitir la pluralidad que nos suministran los sentidos, al mismo tiempo que la unidad concebida por la razón, admite por una parte las esencias, causa de unidad, inmovilidad y eternidad de las cosas, y por otra parte una región a lo que se mueven las esencias para constituir los seres sensibles. Así que la realidad se divide en dos regiones, la región no evidente y la región evidente. Los seres sensibles poseen los atributos que los sentidos les detectan y las esencias, ya dijimos, son cosas de unidad, inmovilidad y eternidad. Eso también lo dice Platón. Hay dos tipos de existencias, la una es visible, otra invisible. En la visible ocurren los cambios, mientras que en la invisible, lo que es la real, no puede haber cambio alguno. El eidos se frota contra la existencia, o sea, el ahora, para producir lo que es, pero el eidos ya es perfecto, no tiene tiempo. Entonces, el eido, una misma cosa cuando uno es, está ya en el eidos, hecha. Una misma cosa cuando ya fue, está en el eidos, hecha. Entonces, el eidos es nada más una parte donde se frota, la ósea es una parte donde se frota el eidos y produce el copiado, el ahora. Aquí ya tenemos explicado por qué lo aparente, que lo vemos múltiple, es único. Porque lo único, lo aparente lo que obtiene es espacio y tiempo. Y lo único no es que sea único, lo que pasa es que no tiene espacio y tiempo. O sea, la única diferencia entre lo múltiple y lo único es la carencia de espacio y tiempo. Lo único es el tipo de vida esencial, es el eidos, no tiene ni espacio ni tiempo, y la ósea es nomás el área de copiado. Aquí ya aparece el espacio y el tiempo. Por eso lo inaparente es único, pero no es porque sea único, sino porque es distinto a lo aparente. Aquí vemos más o menos ejemplificado cómo está el eidos, o sea, el eidos no es uno solo eidos, no es un solo uno. Si seguimos las ramas hacia abajo, entonces todas van a entroncar hasta la mera raíz, el eidos absoluto, pero si no, las especies se dividen en subespecies, géneros, familias, etcétera, etcétera, hasta que al fin llegan a los individuos que se están copiando, pasando el exaimnes. Vemos pues que en la ósea vemos una progresión hacia lo múltiple y heterogéneo, pero ya en el eidos hay multiplicidad. Lo que pasa es que esa multiplicidad todavía sigue siendo sin espacio ni tiempo. Y hacia abajo, el camino del eidos es a lo único y lo homogéneo. Todo el eidos es una unidad. Todo el eidos se contacta, incluyendo en la ósea, la parte del eidos que está en la ósea y la parte del eidos, toda la parte del eidos que está hasta el eidos absoluto, se contacta por medio de participación. Estas son las reglas de participación según Parménides. El modelo y la copia, ya que participan, son idénticos, son uno y la misma cosa. El modelo todo entero está en cada una de las múltiples copias, siendo él uno. A toda parte singular dentro de lo múltiple se le adosa lo uno. O sea, estamos hablando de una sustancia que es la misma en todos lados. Ya sintetizando, hay los modelos que son todo el eidos, o sea, todo el eidos es uno, tanto el eidos absoluto, el uno absoluto con los relativos y todas las especies y todo es uno solo, pero no tienen espacio y tiempo, son las bases no sensibles. Y el mundo aparente es el mundo del copiado, son las proyecciones sensibles de los modelos, o phasmata. Esa misma teoría de lo uno y lo múltiple fue tratada de introducir por John Locke en 1690 y encontrarle una aplicación práctica. 3 años antes de que Locke propusiera su teoría,
Newton simplemente aceptaba la versión popular de lo que es el tiempo, que el tiempo es como una flecha o las aguas de un río que se mueven del nacimiento a la desembocadura de una manera constante y que por lo tanto hay un pasado, hay un presente y hay un futuro, pero Locke empezó a discutir la existencia del presente. El presente no podía existir y para Locke eh, lo que llamamos presente, la percepción, el mundo, la fasmata, se creaba en el pasado. ¿En qué se basaba Locke para negar la realidad del presente y por lo tanto del mundo que vemos en el presente? Bueno, él dice una cosa muy lógica, que el ahora, el presente es una serie infinita y las series infinitas no pueden existir. Dice él, las series infinitas, aquellas a las que se les puede agregar o quitar elementos al infinito, son absurdas y por tanto inexistentes. Espacio, tiempo y números son series infinitas. Es fácil ver lo absurdo de los números, aunque no es tan fácil ver lo absurdo y por tanto la inexistencia del espacio y el tiempo. Las ideas de Locke las podemos ya ver desde antes, desde San Agustín de Hipona. Dice San Agustín, las horas se componen de fracciones de tiempo que no son presentes simultáneamente. Presente sería una fracción de tiempo que ya no pudiera subdividirse en partes menores, y aún ella volaría hacia el pasado sin detenerse ni permanecer ni un solo instante, porque si un solo instante se detiene en esta demora habría ya partes y se repetiría el problema, o sea, que el presente no ocupa ningún espacio. ¿En dónde está un tiempo que podamos tener por largo, ya que el presente no dura nada? Sigue diciendo San Agustín, ¿dónde han visto las cosas futuras quienes las han vaticinado? No se puede ver lo que no existe, y hablamos del pasado porque vemos las cosas, así que esas cosas pasadas existen lo mismo que las futuras, pero como presentes. Pero ¿en dónde están? ¿En dónde podrían ser sino en la eternidad estable que contiene los tiempos futuros y pasados, sin ser ella ni futura ni pasado? Es algo en mi memoria que allí permanece fijo. O sea, él está hablando del eidos. La conclusión práctica de todo esto es que la percepción es un recuerdo. Ahora bien, si el espacio no existe y por lo tanto el mundo no existe, ni el tiempo existe, ¿quién crea el mundo que vemos? Dijo Locke, la memoria. Si la percepción fuera una memoria, entonces la percepción aumenta con la experiencia. Vean esta foto. Pregúntense, ¿el cirujano ve lo mismo que ve el anestesista y que ve la circulante? Por supuesto que no. Y si no hay memoria de algo ya visto, entonces no hay percepción. Vean a esta guía de turistas tan inocente en África. Por lo visto ella cree en Harry Potter y cree que un embrujo protege a los pasajeros de su Land Rover, los que van atrás sin ninguna protección. Hasta le pone carne al león para que se trepe arriba del capó del Land Rover y asuste así a sus turistas. Eso está incurriendo en un gran peligro. Simplemente el león nunca ha visto antes en la historia de la especie, nunca han visto coches, nunca han visto a gente bajarse de los coches. Por supuesto los leones comen gente, eso se probó en Tsavo. En Tsavo los leones se comieron a 400 trabajadores de ferrocarril allá por el siglo XIX a fines. Entonces sí comen gente, pero aquí él no puede verlos. Él nomás está viendo un objeto que se mueve y sí puede identificar la comida y se sube al capó y se para agarrar la comida. Y si alguien se mueve o si el león de repente hace un movimiento imprevisto y de repente alguien grita o se porta como presa, el león se metería dentro del automóvil. Eso
no crean que le pasa nomás a los leones. Cuando hubo la conquista española en México, los indios no sabían cómo identificar al caballo y al que iba arriba del caballo y pensaban que se trataba de un solo animal. Solamente hasta que ya empezaron a pelear con los españoles cuerpo a cuerpo, se dieron cuenta que no eran un solo animal, sino dos, y sangraban, y empieza la verdadera batalla. Ahora, si la percepción es un recuerdo, tiene que darse en una secuencia, si va a ser útil. Es como hablar. Si no decimos las palabras en el orden adecuado, no tiene ningún sentido. Y si la percepción es un recuerdo, tiene que darse en una secuencia. Vean esta foto. Una avispa arrastra una oruga. La oruga es un animal muy visible. Entonces suponemos que la avispa lo está viendo. Pero en la secuencia hace que si la oruga entierra ya, si la avispa entierra a la oruga en un hoyo y empieza a las labores de tapiado del hoyo, si en ese momento nosotros le quitamos la oruga sin que la avispa se dé cuenta y la ponemos a un lado del agujero, ya la avispa ya no va a poder verla, aunque esté ahí, aunque los ojos pudieran verla en caso que no estuviera, en caso que estuviera en la misma secuencia donde puede verla. Entonces tenemos ojos que ven solamente en una cierta secuencia, olfato que puede oler cuando está la secuencia adecuada y no puede hacerlo si no está en esa secuencia, y oídos que escuchan también si está la secuencia adecuada y no escucharían ni se vería nada fuera de esa secuencia. Esto se puede ver también en los humanos. Si la percepción fuera un programa que se dieran etapas, estas etapas pueden ser fijadas y manejadas. Miren, por ejemplo, en los shows de hipnosis, se pide a alguien que se duerma. Nosotros ya estamos condicionados porque desde niños los papás nos mandan a dormir cuando ya no nos aguantan y ya tenemos las palabras mágicas: duérmete, duérmete, duérmete. Entonces es posible que un sujeto entre en el sueño mediante la sugestión del hipnotista. Ahora, ese sujeto que se mete a dormir está ya en la etapa de sueño, en la secuencia de sueño. Y luego, si lo suben con cuidado al estrado y no se despierta, y el hipnotista sabe manejar las cosas, durante el sueño el hipnotista le va a ordenar lo que tiene que ver. Incluso le puede ordenar que vea ciertas cosas y que no vea otras. Es muy común el truco del cenicero flotante. El hipnotista le dice al hipnotizado: no vas a ver el cenicero, no vas a ver a mi mano agarrando el cenicero. Y entonces el hipnotizado aparentemente abre los ojos y ve el cenicero flotando, porque no puede ver al hipnotista que lo está agarrando, y se sorprende: oigan, pero ¿qué no están viendo? Ese cenicero flota. Y los demás, que no tienen la percepción, no tienen el programa capturado, no ven lo mismo. Todos los shows de hipnosis es manejar la secuencia de los programas y manejar así la percepción. O sea, el sujeto queda sumido en una etapa, no le permiten pasar a la siguiente etapa, él está dormido, está soñando, pero en el sueño los órganos trabajan según el programa y es el hipnotista el que maneja el programa, y eso probaría que lo que ustedes ven en realidad es un recuerdo. Las discusiones sobre lo que hizo Locke fueron las bases de la filosofía moderna. Miren, John Locke publica en 1690 su tratado sobre el entendimiento. Después todos van a ser tratados sobre el entendimiento, el conocimiento, la razón, la percepción, etcétera, porque Locke estaba atacando las bases mismas de la percepción. Geoffrey Leibniz, George Berkeley y David Hume, los que están en verde, directamente hicieron sus tratados para refutar punto por punto las ideas de Locke sobre la percepción.
Después Kant, Schopenhauer y Bergson perdieron de vista a Locke. Ellos simplemente estaban siguiendo al anterior. Kant siguió a Hume, Schopenhauer siguió a Kant, y Henry Bergson, aunque sigue a todos los demás, no se da cuenta cuando cae él mismo en las garras de Locke, porque sus ideas son idénticas a Locke. Ahora, tan pronto como 1690 apenas empieza a difundirse el tratado de Locke. Locke publica su tratado en marzo, pues ya inmediatamente empieza John Norris en Inglaterra a pelearse contra Locke, porque era obvio que Norris sí entendió a Locke, y contra Locke opone las doctrinas del padre Nicolás Malebranche. Nicolás Malebranche había escrito sobre la búsqueda de la verdad o Dios en nosotros. Locke decía que la percepción nosotros la organizamos, y eso para Norris era imposible. Entonces él cita a Malebranche: vemos las cosas no directamente sino a través de Dios. El hombre participa de Dios y así participa de las cosas. Dios provoca en mí una cierta idea, y así es que muevo el cuerpo extenso que es mi brazo. Él produce mis sensaciones y une mi alma a mi cuerpo. Así la fe explica la experiencia, y la autoridad de la Iglesia es un atajo para la verdad. El siguiente filósofo que ataca a Locke fue George Frey Leibniz en 1704. Él hizo un tratado en forma de un diálogo entre Teófilo y Filatetes. Uno de ellos es Filatetes, es Locke, y Teófilo, o sea, el amante de Dios, es Leibniz. En el tratado lo que hace es simplemente seguir la idea de Malebranche. O sea, sí está de acuerdo con Locke, el tiempo es un orden de sucesión impuesto por la mente. El espacio es un orden de coexistencia, también impuesto por la mente. Pero esa mente no es la nuestra, es lo mismo que decía Malebranche. Dios está en nosotros, y cuando nosotros percibimos es porque Dios nos percibe. Recuerden, decía Malebranche, le recordaba a Locke en su discusión, porque Locke estaba muerto. Locke murió en el 704, pero ahí en la discusión apócrifa con Locke, Teófilo le recuerda a Filatetes que se acuerde de que San Pablo dijo que en Dios vivimos, en Dios somos y en Dios respiramos y nos extendemos. George Berkeley también tuvo que aceptar muchas de la lógica de Locke. O sea, si el presente no existe y con él el mundo no existe, entonces tiene que ser todo eso creado en la mente de alguien. Pero él insistió, esa mente que crea el mundo y que crea el presente y el mundo que existe en el presente, no somos nosotros, esa mente es Dios. Nosotros existimos en Dios, tal como dijo Malebranche, y ser es ser percibido. También dijo, para refutar a lo que dijo, por ejemplo, supongamos que no hay hombres sobre la tierra y en una selva un árbol se cae. ¿Quién oiría al árbol caerse? Pues Dios. Dios es lo que siempre ha estado y estará. David Hume también hizo su tratado para refutar a Locke. Dice en este tratado: el propósito de este tratado es devolverle a la palabra idea su sentido original, liberándola del perverso uso que hizo el señor Locke de ella, aplicándola a todas nuestras percepciones. La verdad, Locke estaba, como vamos a ver en otro programa, resolviendo la doctrina de las ideas, pero no hizo nada para distinguir su idea del eidos. Él estaba resolviendo la doctrina del eidos, y para Hume eso de manejar la idea y el eidos con la misma palabra para no meterse en líos, porque la iglesia andaba siempre buscando ateos para quemarlos. Entonces para Hume eso le pareció perverso. Pero dice lo mismo,
Espacio y tiempo no son cosas que existan de facto, son modos de percibir del sujeto. El espacio es la manera de percibir la coexistencia, el ordenamiento de los objetos percibidos, y el tiempo la manera de percibir impresiones de todo tipo, ordenándolas en una sucesión. Pero sí se da cuenta Hume de algo. Pero Hume se da cuenta de una cosa. Sí, como decía Locke, el presente no existe y todas esas cosas existen en el pasado como presentes. Entonces hay un problema y dice Hume, mi propósito no es presentar nada que vaya más allá del entendimiento. Pero si las ideas, o sea, para Locke todas las ideas son percepciones, existen aisladas, intactas, porque había dicho que todas existen en el presente, no imagino qué cosa pueda unirlas entre sí más que la relación de causa y efecto que ellas guardan, y no hay otra cosa que otorgue eso más que nuestra lógica y manera de razonar. Aquí se estaba metiendo en problemas Hume, porque si nosotros organizamos las series temporales, entonces nosotros que somos dioses, porque si todas las cosas existen a la vez, es decir, si son coexistentes, la supresión del mecanismo que las hace sucesivas aniquilaría el tiempo y con él el mundo tal y como lo vemos. Si el presente no existe y con él el mundo perceptible, por supuesto, y si en el pasado todo es presente, ¿quién o qué organiza las series causales? Si hubiera seguido Hume a Locke, bueno, a Platón y a todos, sabría que es el modelo el que organiza la serie temporal de causa-efecto. Los modelos que se dan como un programa en el Eidos y las copias que se efectúan de acuerdo con un programa en la OSIA. Pero fueron las dudas que Hume tenía sobre Locke las que aparentemente despertaron de su sueño dogmático al más reconocido de todos los filósofos de la era moderna, Kant. ¿A qué le llama Kant el despertar de su largo sueño dogmático? Bueno, él se da cuenta a través de Hume de que el tiempo y el espacio no son realidades que existan por sí mismas. La lógica las hace imposible. La lógica que él no reconoce que viene de Locke. Es decir, si son seres infinitos no pueden existir. Así que, dice él, son productos de cómo la mente organiza los datos sensoriales. Bueno, nosotros ya hemos dicho, es el programa, es el que organiza los datos sensoriales. No podemos hablar de ello, dice Kant, más que desde el punto de vista de un hombre. De perdido, aquí se zafa de que Dios es el que los percibe y el que los organiza. Sin una mente que los perciba, ellas no son nada. A pesar de que no dice que Dios sea el que los organiza, a la hora de hacerlo ya en la práctica, Kant se zafa muy lógico, muy fácilmente de todo eso. Dice que eso existe en el mundo ideal. O sea, él divide el mundo en dos partes, el mundo ideal y el mundo de la razón pura y el mundo de la razón práctica. Y en el mundo de la razón práctica, no. El mundo de la razón práctica es el mundo que vemos y ya no tiene ningún problema. Él se zafa dice, el mundo ideal es regido por las leyes lógicas y el mundo real por las leyes reales. Es el discípulo de Kant, Schopenhauer, volvió a decir lo mismo. La mente del percipiente crea al mundo percibido. De perdido ya no se menciona a Dios. Pero Henry Bergson vuelve otra vez a Locke. Ante un péndulo que va batiendo una sucesión de oscilaciones, una conciencia que fuera puro presente percibiría una inmovilidad, una sola posición del péndulo. Pero ya con esa conciencia detecta el movimiento, eso indica que nuestra conciencia no puede estar en el presente. Dice Bergson, no hay conciencia sin memoria, ni continuación de un estado mental sin la adición de recuerdos del momento pasados al sentimiento presente. En esto consiste la duración. La duración interior es la vida continua de una memoria que prolonga el pasado en el presente. Es lo mismo que dijo Locke. O sea, no existe el presente, sino que hay que irse al pasado. La fecha del tiempo va hacia el pasado. Nosotros creamos el mundo desde el pasado. El mundo es un recuerdo.
Sin una memoria de nosotros mismos, lo que hicimos, no habría un yo. En el estudio de la mente existieron otros filósofos que por lo visto no se pusieron de acuerdo nadie con nadie y que nos hubieran conducido a una buena explicación de lo que pasa durante el trance. Allá por 1880 empieza una serie de filósofos a cuestionarse qué cosa es la mente y empiezan a discutir las propiedades del trance. Dice Gurney, el trance es una disociación mental en la que al abatirse el umbral de la conciencia se nos revelan facultades nuestras que normalmente están adormecidas. Según Gurney, hay un yo consciente, la conciencia es casi nada, y un yo alotrópico. O sea, hay algo que parece el yo. Es, por supuesto, según las frases de Platón, sería el modelo. Dice Myers, la conciencia es solo un fragmento de una realidad más amplia. Dice Tyrrell, ¿qué cosa hay dentro de mí? Hay mucho más en mí de lo que mi conciencia alcanza a explorar. Y esto ya lo decía Agustín de Hipona desde el año 401. ¿Qué cosa se oculta dentro de mí en las profundidades abismales de mi conciencia? Como que la conciencia es nada más una cosa muy superficial, una cosita de la que nos damos cuenta, pero abajo de nosotros está algo que no es nosotros y sin embargo ese algo escucha con nuestros oídos, huele con nuestra nariz, mira a través de nuestros ojos y se acuerda de nuestras cosas. Como que somos la punta de un iceberg. Algo más grande se esconde abajo de esa conciencia que tanto nos vanagloriamos. Hay algo atrás de que nos usa como fachada, pero a veces el títere maneja un par de hilos y muestra cualidades que un animal no puede mostrar. Entonces, ya viendo por qué el chamán no se quema. Ven, aquí tenemos al eidos entrando a la ósea. En la ósea se crea el copiado y se crea el yo aquí, ahora. O sea, esa es la pequeña parte del copiado. Y está el contacto de la copia con el eidos. El contacto se llama metaxu. Y el exaimnes es el ahora, o sea, es la parte donde se crea el copiado, que no existe, no es un mundo. Esta es la ósea. Así que tenemos dos tiempos ya. El cronos es el tiempo medible, es el tiempo en los cuales los relojes se mueven, es el tiempo de copiado, el reloj se está copiando. Si trabaja con un resorte, el resorte se está estirando aquí. El tiempo de cronos es tiempo provocado por el proceso de copiado o tiempo físico. Y sin embargo hay otro tiempo, el metaxu. El metaxu es la profundidad de la ósea llegando al modelo. El metaxo es un tiempo que jala para atrás. Aquí en el metaxo es en donde se forma la percepción. Aquí está el modelo disfrazado de nosotros, porque ese modelo usa nuestra nariz para oler, usa nuestros ojos para ver y usa nuestras memorias sin dejar de ser modelo. Entonces aquí tenemos la explicación de lo que pasa con el fuego. El fuego, digamos, esta es una hoguera, es un proceso de copiado. Una salchicha se está quemando, un animal se está quemando. En el fuego hay una temperatura, pero porque el fuego está obedeciendo al tiempo causado por el copiado y está siguiendo la línea de tiempo cronos. Pero el metaxu puede, el trance meta al chamán en el metaxu. El tiempo cambia al pasar al metaxu. El calor es energía disipada por unidad de tiempo. Entonces, si pasamos de lo temporal a lo temporal mediante la copia, mediante el metaxu, o sea, mediante el trance, el tiempo disminuye. Aquí vemos por abajo,
del Exámenes, o sea, el Exámenes es el ahora, vemos que el modelo cubre por abajo el agujero en el espacio, mientras que en la parte aparente se ve el espacio vacío aparente. El 1 modelo se proyecta a través del Exámenes y aquí se multiplica porque esta parte tiene espacio y tiempo. Es donde se da la imagen o fasmata, pero nada más durante un ratito, ese no es un mundo. Y entonces, si se provoca un trance muy fuerte, se ve que se arrastra el mundo no sensible, el mundo se arrastra el cronos y las proyecciones sensibles de la copia se arrastran con él. Así que el metaxo del chamán provoca una esfera de realidad compartida, un pequeño metabaló. Metabaló es una esfera de realidad compartida. Ese metabaló es compartible. Vean aquí las brasas que están en el tiempo de copiado, 500 grados centígrados, y vean ustedes como dentro del metabaló ya la temperatura ha bajado mucho, porque el chamán maneja el metabaló. Aquí vemos, no se necesita que la persona, vean a esta pobre muchacha en un curso de superación personal, no se necesita que ella misma esté en trance. El tiempo de realidad compartida, el metabaló, le corresponde al chamán, nomás que necesita el chamán que la gente que entra a él esté también dentro de su esfera de atención. El chamán maneja el metabaló. Miren, de que hay una protección contra el fuego y hay un chamán, lo demuestra este accidente en la India. Vean esa hoguera sí es hoguera buena. Y una mujer en la parte superior se ve que se tropieza para abajo, la segunda diapositiva de derecha. Vean la cara directamente contra la hoguera, el pecho directamente contra la hoguera. Trata de salir, está bañada en fuego, no puede salir, se sienta otra vez, tiene brasas en todos lados pegados a la ropa, se sienta otra vez, se cae, vuelve a caerse de espaldas, hasta que al fin vuelve a enderezarse, alguien le ayuda. Ahora, cuando sale, sale caminando. Vean, el pecho que estuvo en contacto con las brasas no tiene ninguna huella de quemadura. Una gente así que tarda todo el circo que hace sin un chamán estaría totalmente quemada y no saldría caminando, eso es seguro. Ahora, esta teoría de que hay un metabaló y que el metabaló corre con tiempos distintos sería fácil de probar de una manera científica. Vean, aquí está una persona cruzando con su reloj por las brasas muy lentamente y afuera hay otra persona con otro reloj. Si hubiéramos sincronizado los relojes antes de la caminata, veríamos que habría un retraso en el reloj que entró al metabaló del que caminó, puesto que ahí el tiempo transcurría mucho más lento.